Damos inicio a este ciclo de charlas abiertas desde la Secretaría de Derechos Humanos. Mi nombre es Milce Bustos, y el compañero Juan Pablo Bondet, de la Secretaría de Formación. Hola a todos y a todas, los saludo, aprovecho. La hemos denominado la Semana de la Memoria porque hay como muchos hechos para recordar relacionados, desde el 24 hasta el 4 de abril, que tienen que ver con el 24 de marzo, el 2 de abril de Malvinas, el 4 de abril, lo sucedido en Arroyito con el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba. Y son hechos, digamos, que no solo lo hacemos para que se recuerden, sino que también lo hacemos para que no se repitan. No se repitan y tampoco queden impunes, porque todavía hace falta justicia. Las dos primeras charlas que comienzan hoy están relacionadas con lo que estábamos hablando recién, con los 45 años del golpe genocida, y que instala en nuestro país un plan sistemático, ¿no?, de exterminio y desaparición de personas. Y este plan no solamente fue pensado en el horror y con el terrorismo de Estado, sino que también con respecto a lo simbólico, a lo pensado para, digamos, acallar voces, el silencio instalado. Y un poco, si uno pudiera tener un mapa de la Argentina y mirar dónde se realizaron juicios de lesa humanidad, dónde se están desarrollando y dónde aún faltan. En ese mapeo de la Argentina uno podría ver que este plan estuvo en distintas partes del país, ¿no? Con la misma metodología, con estos centros clandestinos de detención y tortura, donde, bueno, compañeros y compañeras no solo fueron detenidos, torturados, sino también desaparecidos. Por eso empezamos este ciclo de charlas con el juicio acá en la región, denominado La Escuelita, en su tramo séptimo. Para ellos van a estar la profesora Silvia Barco y el abogado Bruno Badalá. Mañana, continuando en este marco, sabemos que el terrorismo de Estado abarcó y se llevó la vida de muchos integrantes de distintos sectores de la sociedad, y entre ellos integrantes del movimiento obrero. Así que mañana va a haber una charla respecto del sindicalismo y derechos humanos a cargo del profesor Marcelo Lafón, y también va a estar invitado Luis Asenjo, que es secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Aeronáuticos, pero también es integrante de Hijos Capital, y declaró hace unos poquitos días también en la causa La Escuelita 7. La semana que viene vamos a tener dos charlas más, una el día lunes, referida a la memoria y la pedagogía. Allí va a estar un profesor en Ciencias de la Educación, Nicolás Aranda, y también el profesor Pablo Meuli, contando la experiencia del libro La memoria de las tizas, cuando fue, digamos, llevada al aula en esa construcción de pedagogía de la memoria. Y el día miércoles, también una charla vía Zoom sobre memoria y Malvinas. Estará el profesor Diego Suárez contando su experiencia con el libro La guerra en mí. El martes no vamos a tener Zoom, pero también vamos a tener memoria en la ciudad de Plaza Winkle. En el 2006 hubo una zona liberada, estábamos en conflicto Aten, y bueno, hubo una represión con los denominados, entre comillas, cascos amarillos, y esa zona liberada en el 2006, que es un antecedente para lo que sucedió después en el 2007, en Arroyito. Así que bueno, iniciamos este ciclo de charlas, como dije antes, muchos hechos para recordar, pero no solo para que no se repitan, sino para que no queden impunes, ¿no? En la primera charla que hoy nos encontramos, la denominamos Juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle, avance de la causa, La Escuelita 7. En esta causa están imputados 15 genocidas,
se juzgan los casos de 20 víctimas, de las cuales 8 aún se encuentran desaparecidas, y va a ser la primera vez que se va a juzgar la violencia sexual como delito autónomo. La primera que va a hablarnos es Silvia Barco. Ella tiene una ardua y excelente trayectoria docente. Trabajó como docente, fue directora en el sistema educativo de Río Negro. También es doctora, magíster en ciencias de la educación. Ha participado y estuvo a cargo de numerosos proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Comahue. Es formadora, es capacitadora, pero además es una mujer militante. Participó de la creación del sindicato de UNTER, y hoy nos acompaña como integrante de la Asamblea por Derechos Humanos de Neuquén, y además porque ella fue testigo y declaró también en uno de los tramos de la causa La Escuelita. Así que, Silvia Barco. Tenés que desmutarte. Ya me di cuenta. Acá estamos. Muy buenas tardes, mis queridas compañeras, compañeros. Bueno, saludar y ¿no? Acariciarlos, porque esto es la militancia de Aten, un orgullo para la región, un núcleo duro de compañeros y compañeras que saben lo que es la lucha, la cual me siento muy hermanada. Y además, bueno, esto de el orgullo de estar en la PDH, pero acá hay dirigentes de la talla de Nerea, creo que está Gladys por ahí, así que son ellas las compañeras que han llevado adelante en largas décadas esta consecuencia de esta querida APDH, y necesaria, como necesario el gremio. Entonces, lo que yo quiero contarles es la experiencia, lo que siento, lo que vivo, lo que he sentido en los juicios, lo que estoy sintiendo ahora, lo que pasó. Es un relato muy subjetivo, desde desanudar la propia historia de vida, que no es una historia de vida individual, personal, sino que con todo pudor y delicadeza también es colectiva, porque me siento parte de esa generación de compañeros y compañeras, muchos de los cuales hoy no están, los 30.000. Entonces lo voy a hacer así, es un relato muy subjetivo, ¿no? Y lo voy a instalar en la región, ¿no? Yo llegué a la región en el año 70, muy, muy jovencita, con el Cacho Blanco. Y me gustaría contarles la experiencia de aquellos años, quiénes éramos, por qué nos llevaron, quiénes éramos, que la lucha en la región, la región, Río Negro, Neuquén, el Alto Valle, la región era una región movilizada, con mucha organización social, con mucha presencia de juventud, de juventudes políticas, estudiantiles. Tengamos en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Tengamos en cuenta algunos hitos para dar cuenta de quiénes éramos y por qué nos llevaron. Hubo toda una lucha contra la dictadura de Onganía y Levingston. En el año 1969, los estudiantes universitarios de la época, antes de la creación de la Universidad Nacional del Comahue, se sentaron en la catedral dándole la espalda a Levingston, repudiando la dictadura, no dejándolo pasar, y ahí estaba también Jaime, ¿no? El obispo. El Choconazo, que se cumplieron, bueno, 51 años y se pudo poner ese nombre de esos dirigentes tan entrañables y tan queridos como el Turco Alac, Marcelo, Edgardo, y la gorda Ana, ¿no? Una mujer que nos enseñó tanto. El Choconazo
el choconazo con una lucha clasista, con una lucha principista, con una lucha que fue sembrando solidaridad y solidaridades, con marchas, donde, bueno, ahí tuvo también una actuación nuestra presidenta de APDH, el choconazo, el comité de solidaridad. Miren, acá al lado de mi escritorio todavía tengo la máquina Olivetti que usaba mi compañero para hacer los comunicados en el comité de solidaridad que funcionaba en la fraternidad, ¿no? Lucha clasista, movimiento obrero organizado, mujeres valientes. La gorda Ana me decía que en la lucha se descubre la propia humanidad y se dignifica. La lucha le enseñó a hacer otra vida. La UNCO, la Universidad Nacional del Comahue, la resistencia de la universidad para no dejar el embate neoconservador a partir de la época de las 3A, antes incluso de Remustetu, la UNCO, que organiza la Federación Universitaria del Comahue, que milita con la Federación Universitaria Argentina, y que en el 73, frente al golpe de Allende, y tomando la universidad para que no entrara Güemes, un fascista, le pone el nombre de Salvador Allende al aula magna, y elige su propio rector, en un acto de autonomía universitaria que hay que registrar, ¿no? Y que no ha habido muchos en el país. Un movimiento obrero organizado, coordinadora de juventudes políticas, si bien discutíamos, si chicana va, chicana viene, y discutíamos los que veníamos del PC, de la Juventud Comunista, los compañeros y compañeras del PJ, los compañeros y compañeras trotskistas, digamos, se discutía y nos organizábamos en juventudes políticas, en coordinadoras de estudiantes, la lucha en la legislatura también, con compañeros y compañeras muy jóvenes, diputados y diputadas de la época, llevando adelante estas nobles intenciones, ¿no? De un mundo de igualdad, de solidaridad, de justicia. La CETERA, que llega a la zona primero con UNTER, luego con NATEN, los estudiantes secundarios, es decir, una organización social comprometida, política, de discusión política, donde yo siempre digo que, es decir, lo que nos marcaba era pensarse colectivamente, ¿no? La vida privada, la vida social, la vida pública, era una vida para compartir, trabajábamos, estudiábamos, militábamos. El arte también, que está tan presente en este juicio, ¿no? En este juicio actual, el arte con el grupo Génesis, con los títeres de Alicia, con las marionetas del Lucio Espíndola y del Quique Sánchez Vera. Por ejemplo, un Lucio Espíndola, a quien vi testimoniar a través del Zoom, ¿no? Desde México, que con el Quique se cargaban las marionetas, y cuando lo llamábamos desde una escuelita muy, muy, muy de barrio en Cipolletti, se venían con las marionetas para hacer que esa escuela fuera más bella, más disfrutable, y las marionetas enseñaban a leer y escribir a algunos changuitos y changuitas que no estaban muy convencidos de que había que ir a la escuela. Cito, por ejemplo, el arte, la lucha política, el estudio, la movilización estudiantil, la movilización gremial, es decir, pensarse en colectivo y más allá de las filiaciones político-partidarias que teníamos, muchos y muchas, sabíamos que nos unían banderas de igualdad, de solidaridad, de socialismo, ¿no? De una sociedad distinta, de una sociedad que pudiera superar
un capitalismo opresivo e inmoral. Por eso las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Es decir, cómo había que cortar de lleno esta movilización, 73 en Chile, en Brasil, Argentina, cómo había que cortar. ¿Por qué? Porque lo que había que instalar era el modelo de valorización financiera del capital. Entonces, la clase obrera sobraba, no había lugar. Bueno, el modelo que después va a continuar en los 90, y la gestión de Macri, digo, como los capítulos de esta política que no puede tolerar movilización social, que no puede tolerar derechos, que no puede tolerar organización, que no puede tolerar una universidad pública gratuita, autónoma, una escuela pública, que no puede tolerar que la clase trabajadora, que los trabajadores o la clase que vive del trabajo bregue por los derechos que corresponden. Entonces, me acuerdo que en el primer juicio, cuando testimonié en el 2008, sorprendió a los jueces, por ejemplo, cuando insistíamos en que esto era un plan sistemático, ¿a quiénes nos llevamos? ¿Quiénes éramos los que nos llevaban? Presenté el documento que muchos de ustedes lo trabajamos en la universidad, la subversión en el ámbito educativo, conozcamos al enemigo, ¿no? Es decir, digo, claridad respecto de ese plan. El enemigo, el subversivo, la subversiva, era el que reivindicaba el boleto estudiantil, el que pedía universidad autónoma, el obrero que reclamaba reivindicación, un salario mejor. Entonces, este modelo de exclusión, excluyente, necesitaba borrar esa historia de lucha, borrar esa organización colectiva, aplastarla, si no, no iba a poder avanzar. Y eso es lo que hicieron. Siempre digo también que los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos eran los dirigentes que necesitamos. Dirigentes obreros, dirigentes sociales, dirigentes villeros, dirigentes estudiantiles. Y esto de imponer este modelo brutal, inmoral, requirió esto es lo que sabemos, ¿no? De la muerte, de la desaparición, del secuestro de los hijos e hijas de las compañeras, de expropiar identidades y de matar, ¿no? El proyecto de la muerte. Entonces, los juicios. Estos éramos los que éramos, acá esto había que pararlo, esto había que destruirlo, y los juicios, ¿no? En los juicios ya se han llevado muchos juicios. Noela Brune, en una entrevista que está registrada y que hemos conocido a través de la circulación, recuerda que Neuquén, claro, con esta PDH, con la militancia de Noé, de Rosita Preis, de Jaime, ¿no? De Jaime, como ya en el 84 se estaba militando por los juicios en esta zona, ¿no? Y respecto al juicio actual, en los juicios anteriores hemos testimoniado aquellos y aquellas que fueron
detenidos, secuestrados, secuestradas, familiares de estos compañeros y compañeras secuestrados, secuestradas, detenidos, detenidas, los familiares, relaciones más cercanas. Pero en este juicio, y esto a mí me llena de emoción y de mucho amor, ¿no? Están los hijos y las hijas. Escuchar los testimonios de la hija y el hijo de Alicia Villaverde, una actriz preciosa que emanaba arte y que desde el arte comunicaba solidaridad, vida, alegría, lucha. La hija de Susana Mujica, compañera profesora en la Universidad Nacional del Comahue. Saben que en este juicio tiene que ver con el grupo Génesis, con Darío Altomario, con Alicia, con Susana, con los compañeros y compañeras de Cutralcó, tan jovencitos como Dora, como Pedro, que se los arrancaron de las escuelas de la escuela secundaria de Neuquén, y están testimoniando como el otro día el hijo de Julio, ¿no? El hijo del compañero Asenjo, que descubre a los 20 y pico que su papá es un desaparecido y que se pone la lucha al hombro y la bandera al hombro con una valentía y una dignidad. Son estos, los hijos y las hijas. Quizá a mí me cruza mucho porque, bueno, una de mis hijas nació en esa época y lo siento míos. Es decir, yo recuerdo a Matilde, que testimonió desde México, hija de Susana, cuando Susana la llevaba a la facultad. Y por ahí nos cruzábamos en el pasillo porque yo era estudiante en esa época. Y como además no teníamos un mango y había que seguir, los chicos iban, y los nenes y las nenas iban con nosotros y los cuidábamos colectivamente, ¿no? En las reuniones, en la universidad, y ver cómo ese tejido que le decía a Gladys, y que Gladys me está pasando bibliografía, de esos hijos e hijas en el exilio, ¿no? La otra historia que hay que contar. Se están dando los testimonios, llega todo el juicio y se puede hablar de la violencia sexual, dice Leonora, la hija de Alicia Villaverde, es terrible ser desaparecido, pero más es ser desaparecida, a través de la propia historia que le contó su madre, ¿no? Y dicho esto, el significado, el sentido de los juicios. El sentido. Yo hice las cuestiones, los aspectos, las dimensiones de la valía de estos juicios. Es construcción de la memoria. Es construcción de la memoria. Pero la memoria no solamente como un recordar, e incluso recordar como pasar por el corazón también, ¿no? Sino también tiene, porque es significativo en todos los testimonios, la dignidad de defender aquellas ideas por las cuales luchamos. No se reniega de nuestras banderas, no se reniega de quienes fuimos y quienes somos, no se reniega, no se entregan, ¿no? Esto a mí, es decir, esta memoria de dignificación y de volver a traer al presente quiénes fuimos y por qué pasó lo que pasó. Y a esta memoria hay que acompañarla realmente con todo el trabajo que hacen ustedes, la PDH y otras organizaciones, porque también la memoria tiene que traducirse en militancia, tiene que estar en la calle.
Es decir, no se puede permitir que violenten el paseo de las abuelas, los memoriales, los señalamientos de los sitios de la memoria. Y esto, permítanme un paréntesis, ¿no? Estamos hablando del mamerto, el domador, pero yo tengo la sensación, y es como para que está recrudeciendo, ¿no? Bueno, ya hay otro gobierno montonero, los montoneros vuelven, las montoneras. Si vemos a continuación, por ejemplo, de una hermosa entrevista que le hicieron a la compañera Sara Mancilla, abajo, ¿no? Las noticias son trolls, eso lo sé, pero esta cuestión de odio, de volver a colocar al subversivo, el RAM con los pueblos mapuches. Hay toda una construcción otra vez del enemigo interno, ¿no? Que hay que despedazar, porque creo que no tienen quien pueda llevarle adelante los negocios sucios al gran capital. Es decir, el domador de reposeras parece que no le sirvió, porque con toda la deuda externa y todo, el tipo no ganó las elecciones. Pichetto está cada vez más brutal. A ver, ¿cuáles son? Ni siquiera voy a decir intelectuales orgánicos, ¿no? De ninguna manera les voy a poner ese nombre. Pero me parece que hay, y que hay que tener, por eso esta memoria, además de acariciar todo esto y transmitirlo, sobre todo a nuestros jóvenes, a ustedes, a los jóvenes, hay que traducirla en militancia, porque el nunca más es nunca más. Venga de donde venga, es nunca más. Entonces, memoria en ese sentido. La otra cuestión que destaco es que de este lado es el espacio de decir verdad. De decir verdad, esto es lo que pasó. Y podemos dar datos, y podemos dar fechas, y testimoniamos con datos coherentes, con argumentos sólidos, y en un lenguaje sin agresiones, digamos, ustedes pueden revisar todos los testimonios, es un relato donde fundamentalmente se conjuga la emoción, las lágrimas, pero jamás la violencia, ¿no? Eso no es para nosotros. Decir verdad. Otro significado para mí es que con toda humildad y con todo respeto, uno tiene que hablar por el colectivo de compañeras y compañeros que no están. Es hablar por ese colectivo y es volver y tenerlos presentes, es presentes ahora y siempre. Es hablar por todos y todas. Son formas de hacer presentes, otra forma de hacer presente a nuestros compañeros y compañeras ahora y siempre. Otra cuestión que quiero destacar es que los juicios permiten transmitir legados, transmitir banderas, salvar el foso intergeneracional. Yo recuerdo que Rubén Dri, cuando se recuperó el régimen constitucional, él tiene un artículo excelente donde ya preocupado por lo que estaba pasando, lo escribe a mediados de los 80, la década perdida, los estudios, él dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para salvar el foso generacional? Porque se llevaron, secuestraron, mataron 30.000 compañeros y compañeras, más el exilio, más compañeros y compañeras en el exilio que fueron volviendo después y algunos no volvieron. ¿Sí? Ese foso intergeneracional. Pensando en ese texto de Rubén Dri que tengo acá y que todavía nos interpela, me parece que contribuimos con mucha humildad a salvar ese foso intergeneracional. Es reparación. No sé si es justo darles cárcel perpetua a los genocidas, por supuesto que sí, cárcel perpetua, cárcel común, pero no, es decir, pero es reparación para nuestros compañeros y compañeras, para decir, siguen presentes. Y para nosotros y nosotras que podemos seguir hablando, es
es reparador porque además están los jueces y están los acusados, cuando antes eran los que le ponían la capucha a los compañeros y compañeras en la escuelita, ¿no es cierto? Y ahí están. Y uno puede decir, como pudo decir Julio, díganme dónde está mi padre. Es decir, ¿no? Cómo se invierte. Entonces es reparador. Y se me ocurrió pensar, trabajando tanto con los currículum de Neuquén, de nivel inicial, que estudiamos tanto, que el otro de los sentidos de los juicios es que los juicios, yo los estoy entendiendo, compañeros y compañeras, como una política de cuidado. Como una política de cuidado al poder decir verdad, al poder hablar, al poder sembrar memoria, construir, es una política de cuidado para ir conteniendo, para ir contribuyendo a que nuestros jóvenes, a que las generaciones que nos sucedan no puedan hacer otra experiencia y seguramente superarnos, que eso es lo que corresponde. Es una política de cuidado para nuestros jóvenes también. Eso. Muchas gracias, Silvia. Una clase. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo disertante. Acá también decirles que pueden hacer preguntas, pueden saludar por el chat, pueden hacer después que terminemos hacer algún comentario al respecto. Digamos que ahora va a ser el turno de Bruno Badalá, que es abogado querellante por la Asamblea de los Derechos Humanos de Neuquén. Y bueno, va a contarnos un poco sobre el avance de la causa, lo que se pueda contar y decir. Y también después vamos a habilitar entonces ese chat. Por ahí Lucía va a estar atenta si hay alguna pregunta para decirnos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Veo que me hacen gestos que sí. Bueno, juicios como política de cuidado, me encantó, Silvia. Me dejas pensando ahora. No le había puesto no le había visto de esa dimensión. Pensaba nombrar otra, pero la verdad es que me dejaste pensando. Lo primero que tengo la obligación de hacer es a Emilce, a través de Emilce Aten y a Silvia, decirles que nada, Marcelo Medrano quiso entrar y no puede, está complicado ahora y me pidió que les pida disculpas y que les mandaba un abrazo y nada, obligación decirlo antes de comenzar. La verdad, bueno, gracias. Creo que estos espacios siempre son buenos para conversar, aunque sea vernos a través de las pantallitas. Y sobre todo una fecha tan movilizadora. Creo que a todos nos despierta algo desde nuestros diferentes lugares, ¿no? Yo soy una persona que nació en democracia, que no lo viví, ¿no? Entonces ya eso generalmente me predispone para el análisis por ahí desde otro lugar, que es diferente sin duda a las personas que le ha tocado vivir los horrores de la dictadura y que bueno, que justamente la intensidad que tiene el juicio en la que yo lo había pensado y que lo quería decir era esto de la intensidad de las emociones, ¿no? Que el juicio tiene como toda una dimensión que es muy de los abogados y que a veces hasta nos cuesta traducir el lenguaje que solamente nosotros entendemos. Pero hay otra dimensión del juicio que es la vía emocional y que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar sobre todo para alguien que no vivió esos procesos, ¿no? Yo cuando escucho a hijos, a hijas
como decía Silvia recién, que también me lo tenía anotado para hacer la mención, la verdad es que resulta movilizante. Por lo menos desde mi lugar les cuento de que uno es querellante, entonces tiene la palabra en ese momento, en el momento de las preguntas, de poder hacérselas a las personas que testimonian, y a veces es muy difícil cuando el testimonio te golpea en el medio del cuerpo y no sabes si llorar, si sacarte las lágrimas, si preguntar, si no preguntar, si pensar, si preguntás, dejás la pregunta para la defensa, entonces te conviene preguntarla a vos, por ahí no te conviene preguntar. Bueno, hay como una dimensión que transita por los juicios que la verdad que a veces es compleja de explicar. Así que voy a intentar explicarle por lo menos la otra arista que es la más del juicio propiamente dicho. El juicio hay que comprenderlo en el marco de todo el proceso de los juicios, porque, bueno, se da una particularidad. Cuando se declararon la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y que de esa manera se comenzó la reapertura de las causas por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, entendiendo que como eran prescriptibles, los delitos cometidos podían seguir investigándose, cada jurisdicción federal fueron organizando sus juicios en función de... le fueron poniendo el nombre de los centros clandestinos en los cuales funcionaba operativamente los comandos de zona y de subzona, pero a su vez cada jurisdicción federal fueron organizándolos de forma diferente. En Neuquén, por ejemplo, hay algunos que juntaron, y hicieron una super mega causa de 2 años de juicio, y la fueron concluyendo, y quedaron algunos pedacitos por ahí chiquitos, pero hicieron una gran mega causa. Hay otros casos como Neuquén, que fueron juntando casos, es decir, grupo de víctimas que tienen algún tipo de relación, los casos en común, y elevándolas a juicio por partes. Entonces, por eso es que tenemos 7 juicios, ¿no? O por lo menos hoy el 7º, sin contar la causa de jueces, que todavía está en instrucción. Entonces, ¿por qué es importante en realidad tener en cuenta que es el 7º, pero es en realidad uno solo? Porque cuando comienza cada juicio, se tiene en cuenta una serie de pruebas ya producidas en los juicios anteriores, a la cual siempre vamos cuando queremos traer algún tipo de información que ya se dijo y que por lo general no se cuestiona. ¿Por qué digo por lo general? Porque hay una verdad ganada en los juicios, hay una verdad ganada en los procesos de memoria de verdad y justicia. Ahora bien, en términos judiciales concretamente, hasta que las sentencias nos quedan firmes, saben todos de que rigen principios como el de inocencia, por ejemplo, entonces es importante que las causas queden firmes. La gran crítica hacia el Poder Judicial, y en este caso en general, no es que es el de Neuquén, porque de hecho no lo es que de los, vamos a ir 6 juicios completos, solamente una se encuentra firme, y hay creo que 2 en la Corte, y el resto está en casación. Entonces es importante que esas causas lleguen a una resolución firme para que podamos seguir trabajando sobre las sentencias firmes. Pero más allá de eso, y para no aburrir con esa causa, con esas cuestiones concretamente, este juicio tiene varias aristas particulares, a diferencia de los anteriores. Igual cada uno es diferente, pero tiene algunas cuestiones que lo hacen muy particular. Primero, que es el que debería haber sido uno de los primeros juicios en tratarse. El grupo de víctimas que conforman este caso son las que denunciaron casi en una primera oportunidad, allá, cuando se abrieron los juicios, en el 2005. Por diferentes cuestiones procesales, la causa terminó siendo el 7º juicio, y el cual tiene 9 víctimas desaparecidas. Lo que pasa es que, bien dijiste, Emilce, 8, lo que pasa es que hay una de esas 9
que se conoció que sobrevivió a Bahía Blanca y su último registro con vida es en Rawson. Entonces, por esa circunstancia, es que son 8 las víctimas desaparecidas de este juicio, que se trata de sus homicidios, son 9 en total los desaparecidos, dentro del marco de 20, ¿no? O sea, son 20 víctimas, 9 desaparecidas en este juicio. Lo otro particular es la relación que existe entre zona y subzona. Por ahí, si no para explicarlo a lo que me refiero, cuando en el plan de la dictadura, cuando asumen el poder, cuando toman el poder en realidad, dividieron el país en 5 zonas, dentro de cada zona en subzonas y dentro de cada subzona en áreas. Esa organización política que hicieron ellos del país, a su vez se correspondía con un organigrama funcional jerárquico de cargos. En ese momento, al momento del 24 de marzo del 76, en esta zona, todavía no había un centro clandestino de detención. Lo montaron en Bahía Blanca. Entonces, las víctimas de este tramo, que son las víctimas que fueron secuestradas a partir del 24 de marzo, un par de ellas, y la gran mayoría en junio del 76, fueron llevadas en avión hacia Bahía Blanca. Entonces ahí hay una relación entre Bahía Blanca y Neuquén, que es la que se va a intentar demostrar en este juicio. Con la particularidad de que uno de los imputados fue el piloto, que tampoco hay muchos pilotos condenados en el país. La Fuerza Aérea no es la fuerza que más condenados tiene, así que también eso es una particularidad esa. Y como bien dijeron, el tema de la violencia sexual. En el país la violencia sexual no, creo que representa, creo que si mal no me acuerdo en el último informe, el 11% de las condenas son por... Está silenciado, Bruno. ¿Yo estoy silenciado? No, No. no, son... ¿Sigo? No sé qué... ¿Sí? No. Se escucha bien, se escucha muy bien. Ah, ok. No, bueno, ya que creo que en el país, según el último informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, creo que es el 11% de las condenas en el total del país, lo que representa las condenas por abuso sexual. Eso tiene una explicación, y es que acá, a ver, pasaron 45 años, ¿no? Hay muchas víctimas que no pueden contar, hay muchas víctimas que ya no se encuentran con vida, y hay muchas víctimas a las que les costó mucho tiempo poder contar lo que pasó. Entonces hay muchos relatos que fueron variando en el tiempo, no porque haya una contradicción, sino porque hay una dificultad para contarlo. La violencia sexual, por lo menos en Neuquén, hay 17 casos, creo, sí, 17, de los cuales uno llega a juicio. La razón tiene que ver principalmente por una cuestión, yo diría que de deficiencia para mí judicial en el momento de recibir ciertos testimonios. Estamos hablando igual del principio de esto. El caso de Dora, que es el caso que se va a debatir en juicio, es un claro ejemplo de eso. Ella no lo pudo contar al principio de cuando ocurrieron las cosas que le pasaron, y después tampoco, y después recién, más entrado en esta última etapa, ella pudo contarlo, pudo ponerlo en palabras, y se le preguntó, luego de declarar, si quería instar la acción, digamos, si quería impulsar esa parte por ese hecho, y ahí ella tuvo la fortaleza suficiente para decir que sí, y por eso recién ahora es que por el caso de ella se llega a juicio. La violencia sexual tiene, además, la cuestión de que yo coincido plenamente, me impactó lo que dijo la testiga en el juicio. Desaparecido es una cosa y desaparecida es otra cosa, y la verdad es que la violencia sexual se ejerció tanto por el hecho de ser mujer, como además como castigo. No, perdón, la luz, ahí está, sí, ahora sí. Y entonces me parece que
que es muy importante el caso de Dora, pero además es importante poderle brindar a los jueces una herramienta teórica para abordar estos casos. ¿Y por qué lo digo particularmente? Voy a decir lo que lo dijo el fiscal, a lo cual yo coincido plenamente. El fiscal es varón, el fiscal jefe es varón, los 3 jueces son varones, yo soy varón, están las 2 chicas del CEPROD, que son mujeres, pero quienes deciden son varones, principalmente. Y la verdad es que nos falta herramientas para abordar este tipo de casos, esa es la verdad. Por más esfuerzo que hagamos en la deconstrucción, no nos alcanza, por lo menos para tener las herramientas para poder entender y tratar el caso como debe ser tratado. Por eso hemos convocado a testigos, a testigas, especialistas en tema de violencias sexuales en procesos concentracionarios, que esperamos que puedan declarar previo al testimonio de Dora en el juicio, que esperamos que eso sea en los próximos meses. Porque acá viene lo otro que yo les iba a contar del juicio, que tiene que ver con las dinámicas particulares que tiene este juicio. La verdad que hay 2 aspectos que son negativos para mi gusto, y es que hemos perdido la batalla con los jueces para que transmitan el juicio en vivo, tanto los testimonios como todos los elementos del juicio, como se da en otros puntos del país, La Pampa, Bahía Blanca, Buenos Aires, si no me equivoco, contraofensiva, creo que contraofensiva se dio en vivo, y bueno, la hemos perdido esa. Y además que ningún imputado está presente acá, ¿no? Lo ven todos por televisión, y eso también un poco despersonaliza, me parece, el momento que se vive en la sala, que la verdad que es una dimensión importante del juicio. La verdad que no es lo mismo verlos en vivo, cara a cara, y estar obligados a estar sentados ahí mirando a las víctimas declarar, que estar por televisión. La verdad que no es lo mismo. No es lo mismo que Lucas le muestre las fotos de su padre y les pregunte dónde está a una camarita, y que lo enfoque con la camarita y que lo veamos todo por camarita, que si viene fuerte, no es lo mismo que si estuviesen sentados ahí. Y esa es una deuda que para mí en realidad les va a quedar al Tribunal de Neuquén. Pero además, bueno, el tema de la virtualidad también, bueno, creo que se hace el juicio que se puede en este contexto. La verdad es que frente al no juicio, digamos, es el juicio que se puede hacer en este contexto. Hasta ahora ha resultado bien porque, bueno, no han tenido que suspenderse por cuestiones de COVID, que ha pasado, de hecho, ha habido un caso positivo y sin embargo se aisló la persona, el lugar es grande, y el juicio siguió y no ha habido mayores problemas a raíz de eso. Eso sucedió igual el año pasado, ¿no? Pero bueno, es el juicio que hay en este contexto. Y además tiene otra dificultad más, y es que no está organizado como juicios anteriores. Antes uno arrancaba el juicio y tenía un organigrama de fechas con testigos, y uno sabía qué día declaraba cada persona. Ahora nos enteramos por ahí cada 3 semanas, y puede mutar de una semana a la otra. Y muchos se enteran, el público general se entera de una semana a la otra. Y esa es una dinámica de este juicio en particular, porque se van contactando a las personas medio semana a semana, porque está sujeto a que vengan, a que no vengan, a que declaren, a que no quieran declarar. Hay mucha gente que ya no quiere declarar, mucha gente que... no es mucha gente, perdón. Hay gente que no quiere declarar, que le remueve muchas cosas, que no están en condiciones de hacerlo, que sienten que ya lo han hecho, lo cual, si bien es cierto, el juicio tiene otra dimensión. Entonces vamos un poco así como sobre la marcha, porque además no sabemos cuándo se suspende, porque esa es una realidad también. Yo quiero creer de que no, pero tampoco yo lo puedo garantizar, ni siquiera el tribunal lo puede garantizar. Así que con todas esas dificultades, y por ahí algunas más que son medias, por ahí no tienen mucha importancia, pero
existen en la dinámica de llamar testigos, es que el juicio se va construyendo medio semana a semana, cada 2 semanas, entonces vamos todo el tiempo así trabajando semana a semana. Pero a mí lo que me dispara por ahí, hablar con, no sé, Milce, cuánto tiempo tengo, porque yo le pongo play y... Si querés ir cerrando, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, nada, por ahí lo dejo para después, pero para mí lo que me dispara es hablar de los juicios de lesa en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia. Creo que los juicios de lesa constituyen una parte del proceso de memoria, verdad y justicia, una parte fundamental, una parte sin la cual no se podría construir el proceso de memoria, verdad y justicia, pero que el proceso de memoria y justicia también va más allá de los juicios de lesa. Y por ahí podemos profundizar un poco después sobre eso, pero lo pensaba ayer, lo vengo pensando igual hace tiempo, pero es una dimensión importante, fundamental, necesaria para la construcción de una memoria, sobre todo por una memoria colectiva. Yo creo que los recuerdos son individuales y la memoria es colectiva y se va conformando de retazos y de los testimonios que conjuntamente se van multiplicando y reproduciendo, pero además de eso, creo que el proceso es aún mayor, tiene nuevos desafíos y en los cuales los juicios constituyen una parte fundamental, la base. Pero sobre ello hay todavía mucho por hacer y mucho por seguir construyendo, que no se acaba con los juicios, que no es solamente la cárcel común perpetua y efectiva, que lo es, pero además hay después otra dimensión sobre la cual construir un proceso de memoria colectiva que ahí me parece también interesante, que en estos días, en estas fechas tan particulares, pensemos y hacia dónde vamos también con ese proceso de memoria. Nada, termino ahí, por ahí, para después. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora habilitamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Lucía va a leer 2 comentarios que fueron escribiendo y después el que quiera tomar la palabra o hacer alguna pregunta también lo puede hacer. Bien. Gladys comentaba en el chat, excelente relato de la historia de los jóvenes de la zona, de nuestra historia, integrando, totalizando la vida política, gremial, artística, académica, con una dulzura propia de Silvia, gran compañera. Después Leticia comentaba, la pedagogía de la memoria se enmarca en una política del cuidado, es muy coherente. Y después todos los comentarios de felicitaciones y agradecimiento por el espacio. Bien, gracias. Nerea, si querés hacer tu descripción y después pasamos a las preguntas. Sí, a mí me gustaría hacer un poco un itinerario de los juicios y lo que yo he estado viendo en esa evolución, los cambios que se han dado en las víctimas y en la sociedad. Yo actué o colaboré no desde el comienzo, pero sí casi con el impulso de estos juicios. Al comienzo, los militantes, yo la recuerdo mucho a Silvia cuando dio su testimonio en el primer juicio en el 2008, esa convicción militante y esa fortaleza que ella tenía no fue la de todas las víctimas. Al comienzo, las víctimas, primero, no se habían presentado todas las que son hoy. Desde Bahía Blanca, de la Cámara de Bahía Blanca, mandaron 40 y
44 o 45 causas. Se fueron sumando hasta más de 100 hoy. Causas no, casos particulares. Los que se fueron sumando fueron víctimas que recién, la mayoría, recién en ese momento contaban. Porque hay que reconocer que las víctimas, cuando terminó la dictadura, en muchos casos, fueron discriminadas, porque la gente del común los consideraban subversivos, delincuentes, etc. Entonces, las personas, primero que no confiaban en la justicia, de hecho, todos los avatares que sufrimos para llegar a 45 años todavía con juicios, muchas de las víctimas, cuando declaraban, no reconocían abiertamente su militancia, debido precisamente a esa discriminación, a ese temor, a la cercanía de la dictadura, que recién se retiraba, y porque pensaban que tal vez empeoraba su situación. Hoy las víctimas no son víctimas, son acusadoras, son querellantes. Se han salido de ese lugar de víctima y ahora todos cuentan con orgullo, como debe ser, dónde militaban. Por eso esa política de cuidado que significan los juicios logró también sanar eso, reconstruir la persona, porque no olvidemos que las cosas que han pasado y que han debido pasar las personas que han sido víctimas, dejan secuelas. Entonces, esto es toda una reconstrucción de identidad, porque ahora todos dicen, estábamos militando en esto y esto, y lo dicen con orgullo. Y eso es una reconstitución del tejido psicológico de las personas. Todas hoy se animan a hablar porque se ha visto que con lentitud, con dificultades, los juicios han seguido. Los jueces del sistema, que sabemos que están más del otro lado que del nuestro, escuchar los testimonios, comprobar que fue un plan sistemático, comprobar que no fue casual, ni que era una cuestión individual de unos pobres locos. Entonces, esos jueces han tenido que fallar, a veces con condenas que no nos satisficieron o con la pretensión de mandar a su casa a los genocidas, pero han tenido que condenar. Y yo he comprobado, he presenciado el cambio en la actitud de algunos jueces, donde verdaderamente se sintieron sacudidos con lo que escuchaban. Eso en cuanto a las víctimas. En la sociedad, en la evolución también fue muy grande y lo comprobamos ayer y la semana esta. No hubo marcha, pero hubo una serie impresionante de actividades y actividades impulsadas desde distintos sectores, impulsadas desde sectores de chicos muy jóvenes que nos sorprenden, que nos reconfortan porque toman la posta, y como dice Bruno, chicos que han nacido, algunos bastante después de la dictadura. Esa evolución en la sociedad se ve también en que estas actividades son trabajo y a veces trabajo de días. De pronto uno va a una marcha, está el rato en la marcha, se va a su casa y terminó.
Estas diversidad de actividades requieren, si se quiere, más conciencia, más creatividad, comprometerse más. Así que eso es reconfortante. Yo recuerdo que cuando la PDH impulsó el juicio por la verdad en Bahía Blanca, que muchas personas decían no sirve para nada porque no hay sanción, no teníamos posibilidad de sanción porque todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida. Así que lo único que íbamos a hacer era escuchar, tratando de conocer una parte de la verdad, porque no eran juicios en realidad. Pero bueno, en Bahía Blanca se abrió el juicio por la verdad. Nosotros hemos asistido como PDH a las audiencias en Bahía Blanca, y Bahía, con la particularidad que tiene esa ciudad, que es rehén, si se quiere, de todos los cuarteles y bases militares que hay ahí, es un lugar muy particular. En Bahía Blanca había mucho silencio, había mucho temor, y el juicio por la verdad a mí me impresionó cómo empezó a despertar a las personas que coincidían con que había que hacer los juicios, pero que todavía tenían temores, que estaban desorganizados. Rápidamente se organizaron, acompañaron, al principio con timidez, asistieron a las audiencias, y Bahía Blanca fue otra después del juicio por la verdad. Y ahí hubo una evolución fuerte. Y hoy también la sociedad está más convencida de que no puede volver a pasar, y además cada vez más esclarecida de los motivos de semejante represión. Como dijeron los compañeros, era para imponer una política y destruir todo lo que se oponía a esa política. Bueno, eso quería decir, que es reconfortante, que fue lento, que bueno, en nuestro tiempo histórico quisiéramos ver otra cosa, avanzar más, pero estos juicios ha servido por supuesto todo el trabajo militante, incluso fuera de los juicios, pero incluso la gente común que decía el algo habrán hecho. Hoy día hay muchos, desgraciadamente, pero son menos. No digamos personas como Sánchez, pero la gente de a pie que los convencieron de que esos juicios, de que estaban bien muertos, bien asesinados, bien torturados, porque algo habrán hecho, que les hicieron creer eso. Hoy día, cada vez más gente se da cuenta de que la cosa no es así. Bueno, eso quería decir. Estos juicios sirven, y sirven todo lo que hagamos para restablecer los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado, los derechos de la gente de hoy, que los tiene desde hace muchos años menoscabados, sus derechos, y bueno, y hacer ver, precisamente con estos juicios, que debemos defender la dignidad de las personas, que no pueden decir, como yo he escuchado cosas tremendas cuando trabajaba, no pueden decir, bueno, por algo habrá sido. Gracias. Bueno, era esa reflexión, compañeros. Gracias, Nerea. Un poco lo que decía Bruno, ¿no? Que no es solo una cuestión judicial, sino que tiene que trascender a la sociedad, y esto vos lo marcaste muy bien de cómo se ha construido esa memoria colectiva. Aún hay disputa cultural por todo lo que dijimos al principio con esto que pasó en el Bosque de la Memoria.
acá en la ciudad de Neuquén, o con los dichos, pero seguimos, hay que seguir construyendo, y sobre todo intergeneracionalmente, ¿no? Esto que vos decís de tomar la posta de, como el grupo Jóvenes por la Memoria, los compañeros y compañeras que también hicieron sus intervenciones de la seccional capital en el oeste, ¿no? Llevar también a los barrios eso, la a los memoria, barrios. es muy, muy importante. Sí, Hay sí. una pregunta, vamos a ir cerrando a las 7:30, así que había una pregunta que quería hacer Roberto de Junín. Hola, hola de vuelta a todos, a todas. Cariño desde por acá. Es para mí una alegría estar en este espacio, escuchar a Silvia con su carisma de siempre, escuchar por primera vez a Bruno, les agradezco a los dos muchísimo, lo mismo que a Nerea, no la conocía, y bueno, mis respetos también. Y fundamentalmente esto me queda una reflexión muy fuerte que me pareció que es: los recuerdos son individuales y la memoria es colectiva. Qué bueno para poder replicarlo en cada uno de nuestros espacios, en donde nosotros nos movemos, en donde militamos, en nuestras escuelas, con los pibes, con las pibas, con los grupos, digamos, que a veces desconocen. Yo, cuando fue el golpe, tenía 4 años. Y hay una pregunta que siempre me rondó, y estuve investigando algunas cosas, pero qué mejor en este momento que preguntarle fundamentalmente a Silvia, no por desmerecer a nadie, pero ¿cuál fue el rol que jugaron los medios de comunicación previos al golpe, teniendo en cuenta esta escalada, ¿no?, que se venía dando en nuestra América Latina, y bueno, y cómo se iban preparando ustedes ante esa escalada, ¿no? Fundamentalmente eso, y una vuelta a agradecer. Y ojalá que pronto los mates ya sean presenciales y no virtuales. Hay que desmutearse, Silvia. La pregunta de Roberto lleva a plantear el antecedente del golpe del 76. Es decir, uno tiene que recuperar, digamos, las dictaduras del 60 hasta el 72, pero después de una primavera muy corta democrática, las 3A. Y las 3A estuvieron presentes en esta zona, es decir, los compañeros y compañeras que testimoniamos, que podemos contar, a partir de ya del 74, ¿sí? Comenzamos a recibir los embates de la Alianza Anticomunista Argentina. En la universidad, por eso en este juicio están nuestras compañeras de servicio social, compañeras de Gladys. Ya estaba Remus Tetu con Guglielminetti en la universidad, y el Moncho Argibay, que es el asesino de David Silieruelo en la Universidad de Bahía Blanca. Las 3A van anticipando, y en ese sentido los medios de comunicación habría que revisar bien. Es una excelente pregunta para buscar la investigación, pero estuvieron también tan silenciados y al servicio de esos patrones dominantes, ¿no? Por lo menos los medios dominantes, salvo algunas excepciones de periodistas que también fueron perseguidos. Recuerdo un compañero de Roca, Carlitos Galván, que desde el diario Río Negro fundamentalmente libraba una batalla comunicacional y fue también perseguido. Puedo dar algunos nombres a algunos periodistas compañeros de la época, ¿no? Pero es eso. Lo que sí teníamos en esa época era
es decir, la volanteada, el panfleto, los mimeógrafos funcionaban y estábamos con nuestra propia prensa tratando de llegar desde otro lugar y en otras condiciones, por supuesto, ¿no? Pero voy a seguir interrogando este tema. Es así. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo me quedé, es como para seguir profundizando, pero con lo que dijo Bruno con respecto a, si mal no entendí, como que los jueces no estarían preparados o no están preparados aún para juzgar o argumentos para juzgar los delitos sexuales, ¿no? Como que hace falta esta reforma judicial con perspectiva de género en todo, digamos, todo lo penal, lo civil, o sea, en la justicia en general, ¿no es cierto? Me quedé pensando en eso, no sé si lo entendí así, pero bueno. Sí, si me dejas agregar una cosita nomás, para poner un ejemplo concreto, me parece de lo que también un poco decía Silvia antes, de todo lo que fue el terreno que se preparó previo al golpe, los decretos de aniquilamiento que fueron anteriores al golpe de Estado, digamos, formalmente fueron dictados previo al 76, digamos, el accionar de la AAA, que fue, de hecho fue el momento de mayor criminalidad, digamos, del Estado, fue previo. Ya para el momento del 76 hay muchos de los objetivos que se habían puesto estas personas, que a veces no sé ni cómo nombrarlas, estas personas lo llevaron a cabo antes mismo del golpe de Estado. Luego el golpe de Estado tuvo la otra función, que un poco Silvia también habló, que es interesante. Es interesante marcar, yo no quiero, para no ocuparle más tiempo, pero por ahí a lo que yo iba que me resultaba interesante era pensar en los marcos, en los procesos políticos o en los modelos de gestión económica, porque la dictadura militar tuvo una clara finalidad económica en el plan que quisieron llevar a cabo. Por ejemplo, Silvia, creo que vos hablaste de la valorización financiera, que tuvo como dos grandes ejes, el endeudamiento externo por un lado, y la apertura hacia el mercado de bienes por el otro, a la par de la baja en el salario real de trabajadores y el proceso de desindustrialización, digamos. Nada de lo que digo, por ejemplo, resulta muy extraño, lo hemos escuchado hace 4 años atrás. Entonces, digo, hay condiciones que se repiten, hay ideas que se repiten, disfrazadas, maquilladas, pero hay procesos que se repiten, entonces por eso digo que había que pensar cómo construimos la memoria, no solamente en términos de el nunca más como límite hacia el autoritarismo, hacia la violencia de Estado, hacia los golpes militares en términos como los conocemos, sino también hacia esos procesos políticos y económicos que son aquellos que profundizan en la desigualdad, que son aquellos que empobrecen, que son aquellos que quitan condiciones de vida, que son el modelo económico que aplicó la dictadura, pero también es el modelo económico que llevó al macrismo acá hace poco tiempo atrás. Entonces, por eso digo que por ahí pensarnos en términos colectivos, además de lo que fue todo el terrorismo de Estado, es también los modelos económicos que acompañaron a los procesos dictatoriales, tanto acá como a procesos en el marco de instituciones democráticas como el macrismo acá. Y una cosa respecto a lo que decías, Emilce, recién, sí, yo no digo que no estén preparados los jueces para tratar casos de abuso sexual. Lo que digo es que, yo para no meter más cuestiones que para ahí no se entiendan. Los juicios de belleza transitan en el orden del sistema federal. El sistema federal es un modelo de poder judicial en el cual trata muy pocos casos. Las violencias sexuales, las agresiones sexuales, los abusos, así como los robos, los hurtos, los homicidios, son delitos que son considerados comunes y no federales. Entonces, generalmente la gente que trabaja en el poder judicial del orden federal no
no trata violaciones, no trata abusos, no trata víctimas de ese tipo. Tratan casos que se refieren a otras cuestiones muy reducidas. Voy a hacer una salvedad, el presidente del tribunal hoy viene del modelo de provincia y ahí sí tratan abusos sexuales, pero en general el orden federal no está acostumbrado a tratar este tipo de situaciones, por eso digo que acá requiere a su vez que nosotros, que somos la parte interesada, brindemos mayor información para poder entender mejor lo que el caso de Dora, porque además hay una cuestión, los casos de violencia sexual en general, lo voy a decir, tienen una pata fuerte siempre en el testimonio de la víctima y una pata fuerte en temas periciales, psicológicos o físicos. En este caso, es el testimonio de la víctima en todo el juicio de lesa, siempre es lo central. Como el testimonio clave del juicio de lesa siempre es la víctima. La protagonista es la víctima. Víctima en concepto extendido para mí. Víctimas no solamente es el sobreviviente, son los hijos, son los hermanos, son los padres, son los familiares, víctima en concepto extendido. Entonces digo que, y más particularmente, explicar una violencia sexual, digamos. Alguien viene a explicar que hace 45 años pasó tal cosa, y del otro lado te van a decir, ¿y yo cómo tengo para acreditar de que es lo que me está diciendo vos es así? Bueno, no, lo que pasa es que sucedió en este contexto, y de esta manera, y por estas razones. Entonces, para eso es que digo que hay que darle a los jueces mayores herramientas para despejarle cualquier tipo de duda que exista, explicando el contexto en el que pasaron las cosas y por qué en ese contexto pasaba lo que pasaba. Por eso traemos peritos que esperamos que puedan declarar prontamente. Perfecto, gracias. Bueno, compañeros y compañeras, compañeros, cerramos esta charla de hoy. Si quieren abrir los micrófonos y nos damos un aplauso, y un aplauso también a los 30.000 compañeros. Mañana es el mismo, para que quiera ingresar, es el mismo enlace, así que esperamos también puedan estar.